Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 24 de octubre 2022. Primera lectura. Efesios 4, versículo 32 en adelante. Hermanos, sean buenos y comprensivos, y perdónense unos a otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos, porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Evangelio, Lucas 13, versículo 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan, pues, durante esos días a que los curen y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura, aún en día sábado?» Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Que el amor de Dios se siga derramando en sus familias. Queridos hermanos, hoy, en la primera lectura, nos dice Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, nos dice así. Nos da muchos consejos sobre cómo, dice, sean buenos y comprensivos, perdónense unos a otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Y continúa, después dice, que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos habla a través de Pablo y nos dice que tengamos cuidado con nuestras conversaciones. Tengamos cuidado de lo que decimos. Tengamos cuidado de lo que sale de nuestra boca. Y nos lo dice directamente. Dice, no se hable de fornicación. No sé en las conversaciones de las mujeres, pero hermanos, siendo hombre, a veces entre hombres, hay conversaciones que como cristianos no debemos de tenerlas. A veces entre hombres, cuando estamos con hombres del mundo o con hombres que no conocen de Dios, hay muchas conversaciones indecentes, hay muchas conversaciones de mujeres, hay muchas conversaciones de cosas que uno no debería de hablar. Y hoy nos dice, yo pienso que entre mujeres también pasa, y más entre mujeres del mundo, mujeres que no están cerca de Dios. Conversaciones de lujuria, conversaciones de actos impuros. ¿Y qué nos dice hoy la palabra de Dios? No se hable de fornicación, inmoralidad o codicia. No se hable. ¿Qué es inmoralidad, hermanos? Pues ya sabemos, inmoralidad, todo lo que va en contra de Dios, todo lo que va en contra de lo que es bueno, todo lo que va en contra de lo que éticamente la conciencia nos dice que no hagamos, de lo que la palabra de Dios nos dice que no hagamos. Codicia. Si tenemos conversaciones donde dice uno, yo quiero comprarme aquella camioneta, yo quiero comprarme aquel carro, yo quiero comprarme esto, yo quiero comprarme lo otro, yo quiero aquello, yo quiero esto, lo otro, no necesariamente cosas materiales, sino también cosas que uno anhela y que no van de acuerdo al plan de Dios. Negocios, posesiones. Tiene uno que tener mucho cuidado, hermanos, de lo que uno habla. ¿Por qué? Porque Dios está escuchando siempre nuestras conversaciones. Dios, si nosotros creemos que Dios existe, sabemos que Dios está en todas partes. Y Dios, debemos nosotros de hablar como sabiendo que Dios siempre está a nuestro lado. Que Cristo está siempre escuchando nuestra conversación con los demás. Dice aquí, ni siquiera de indecencias. No hablen de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros. Conversaciones tontas o chistes groseros.
Yo pienso que todos alguna vez hemos estado en una conversación así. Chistes groseros, chistes de doble sentido, donde se mete la lujuria, donde se mete la impureza, todo por estarse riendo, todo por estarse gozando en esa conversación con los amigos, con las amigas, con personas de confianza. Conversaciones tontas, pues ¿qué podremos decir? Tal vez conversaciones que no dejan nada bueno, conversaciones que nosotros en nuestra conciencia algo nos dice que no debemos estar hablando de eso. Es preferible el silencio, hermanos. Es preferible no decir nada. Y si conocemos a personas que siempre están haciendo chistes, o que siempre, me refiero a chistes malos, chistes de doble sentido, porque yo conozco personas de la iglesia también que les gusta hacer chistes sanos, chistes, alguna broma, 2, 3 bromas por allí sanos, que no tienen nada de malo y que te sacan una sonrisa, rompen el hielo para empezar una buena conversación. Porque debemos de saber de que hay bromas buenas, hay bromas que uno puede hacer sanamente con personas de la iglesia y que sabemos que no tienen nada de malo, que nuestra conciencia no nos reprende. Porque tal vez hacemos un chiste o dos de algo sano, de algo que no va a afectar a nadie ni ofende a Dios. Yo conozco un sacerdote que de vez en cuando él dice una o dos bromas, 2, 3 bromas por allí, pero todo es sano. Él es un sacerdote, todo es sano. Yo nunca he escuchado que en una de sus bromas o sus chistes ofenda a Dios o ofenda a alguna persona. Entonces debemos de saber, preferiblemente, lo que nos dice hoy el Señor es de que si es mejor no digamos chistes, pero si hay personas, yo sé que hay personas que naturalmente les gusta decir chistes, les gusta decir bromas. Y a veces a mí también me gusta bromear un poco para, pues para hacer sentir a las personas, por ejemplo, donde yo voy al grupo, un poquito más en confianza, sacarles una sonrisa. Y como les digo, a veces uno dice una broma o dos por allí, de vez en cuando, sanamente. Pero nos dice hoy la palabra de Dios, dice, no conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. Entonces, hermanos, dice, antes de terminar, dice, en lugar de esto, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idolatría, participará en el reino de Cristo y de Dios. Entonces aquí nos da la sentencia Pablo, nos dice, si ustedes no me hacen caso, si ustedes no toman en cuenta estos consejos que les estoy dando, dice, no tendrán parte en el reino de Dios. No tendrán parte en el cielo. Por eso, hermanos, si nosotros, nuestra meta, y debe de ser nuestra meta, llegar a la santidad, no, debemos de que nuestra conversación también sea santa. Y siempre preferir el silencio a decir algo impuro. Preferir quedarme callado a decir un chiste grosero, a decir un chiste de doble sentido donde se mete la lujuria. Preferir el silencio a decir algo que va a ofender al otro, al prójimo, al chisme. Preferir el silencio a cosas, decir cosas que ofenden a los demás o hablar mal de los demás. Yo pienso que para muchos de nosotros es difícil. Es difícil hacer cambios en nuestros hábitos.
Yo en lo personal, antes era una persona que hablaba mucho, hablaba demasiado, especialmente en las fiestas, especialmente cuando uno se siente en confianza con personas que uno conoce por mucho tiempo. Mi tendencia era hablar mucho, hablar, como dice aquí, tonterías o hacer muchos chistes, chistes tontos, chistes que solamente para hacer reír a las personas. Pero el Señor poco a poco me ha instruido y me ha dicho, solo habla lo necesario. El Señor nos invita, hermanos, a solo hablar lo necesario. Pensemos cómo eran los santos o cómo era Jesús. Jesús solamente hablaba lo necesario, hermanos. Y porque Él era Dios, Él era perfecto. Entonces, Él no andaba diciendo chistes. Él no andaba diciendo cosas que Él no tenía que decir. Porque Él en 2, 3, 5 palabras, Él decía 1000 palabras. Porque su sabiduría era tan grande que Él con una sola frase decía muchas cosas. Porque era es la persona más sabia que existe. Nosotros también pensemos en los santos. ¿Cómo se comportaban los santos? Los santos serían personas que se la pasaban diciendo chistes, que se la pasaban haciendo bromas, que se la pasaban diciendo tonterías, diciendo cosas que no eran necesarias. ¿O serían los santos personas que cuidaban sus palabras? ¿Serían los santos personas sabias? ¿Serían los santos personas que pensaban antes de hablar, que meditaban lo que iban a responder? Pensemos, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios hoy, que el Señor nos invita a decir solamente lo necesario. Y con eso es suficiente. Una sonrisa y decir las palabras necesarias. No tiene uno que decir más. Con eso es suficiente. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir cambiando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Nos postramos ante ti, Señor, en signo de arrepentimiento. Cubrimos nuestro corazón con ceniza y con sayal, como dice tu palabra. Y te pedimos perdón, Señor, de nuestros errores. Y confiamos en ti, que eres un Dios que perdona, que eres un Dios que tiene misericordia. Y como tú dices, Señor, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Nosotros cuando pecamos, Señor, nos enfermamos del alma. Y te necesitamos a ti, doctor de las almas. Tú eres el único que nos puedes limpiar y lavar. Tú eres el único que nos puedes purificar. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti yo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo hice. Por eso en tu sentencia
tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Contra ti yo pequé. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre, mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Contra ti yo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo hice, por eso en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Contra ti yo pequé. Señor, aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva mi interior con un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Espíritu Santo. Dame tu salvación que regocija, y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan, a ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación. Contra ti contra ti, contra ti, contra ti, contra ti, yo pequé. Lávame, purifícame, transfórmame. Dame tu perdón, lávame, conviérteme. Oh Señor, vengo a ti arrepentido contra ti. Yo pequé, yo pequé contra ti.